Qué bueno que se han conectado a a esta nueva cápsula, ¿verdad? Seguimos con la serie El Sermón del Monte, en la lección número 22. El tema ahora que vamos a ver es el amor hacia los enemigos. Y el texto que vamos a enseñar es Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Mientras usted lo sigue en su Biblia, ¿verdad? Yo le voy a dar lectura. Dice Mateo capítulo 5, versículos del 43 al 48. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesucristo les hizo entender a sus discípulos que los mandamientos de Dios deben cambiar todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo, y también todo nuestro comportamiento externo en la vida. Recordamos que Jesús explicó en el versículo 20 que la justicia de los discípulos debía ser mayor que la justicia externa de los escribas y fariseos. Les enseñó que si esto no sucede en nuestras vidas, no entraríamos en el reino de los cielos. Y esto es preocupante. Debemos de hacer todo lo posible por entrar al reino de los cielos, obedeciendo sus mandatos. Este versículo que leímos dice Mateo 5:43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La frase oísteis que fue dicho tiene que ver con la interpretación de la ley que hacían los maestros de Israel. En este caso, es cierto que la ley enseñaba a amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Recordamos ahí en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que dice, llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego nos dice en Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Pero en ninguna parte del Antiguo Testamento afirma que debemos de aborrecer a nuestro enemigo. Jesús le agregó una adición a los rabinos judíos y dice, y aborrecerás a tu enemigo. O sea, dice el texto completo, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esta última parte no se encuentra en ningún lugar de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿por qué entonces tenían tanto odio los judíos hacia las otras naciones? ¿Por qué? Vamos a entrar un poquito a este estudio. Los judíos creían que su prójimo eran solamente los de su misma raza, israelita o judíos, y ellos conceptuaban a todos los gentiles como perros, y por eso los judíos despreciaban las otras razas, de manera que se producía un muro de separación entre unos y otros. Creían que al hacer esto estaban honrando a Dios, pero no era así. Los israelitas fueron mandados por Dios, fíjense, a destruir sin misericordia a los cananeos, y todo esto era un objeto de culto de ellos que hacían. Y allí Dios derramaba toda su ira a las naciones paganas. En Éxodo capítulo 23, versículo 23 nos dice así, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del efereseo, del cananeo y del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Entonces a los israelitas se les prohibió formar alianzas con estos pueblos paganos, y era necesario esto para evitar que Israel fuera contaminada por sus abominaciones. Aún los hombres más piadosos en el Antiguo Testamento hablaban de exterminar a las naciones paganas que adoraban a otros dioses. Y esto lo vemos, uno de ellos es el Salmo 69, versículos 27 y 28. Dice, pon maldad sobre su maldad,
y no entren en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Por tanto, la actitud de los judíos era un aborrecimiento total hacia los enemigos. Esta dispensación, la ley de Moisés, tenía un propósito muy especial en el plan de Dios, pero era provisional. Jesús estaba corrigiendo el problema de aborrecer a sus enemigos. Al momento de oír esta enseñanza, los discípulos debían cambiar su actitud hacia todos los enemigos que despreciaban y aborrecían. Por ejemplo, los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Recordemos el pasaje de la mujer samaritana, ¿verdad?, que le dijo a Jesús: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Por qué? Porque los samaritanos no eran verdaderos judíos, sino se mezclaban con otras razas. También vemos la vida de Jacob y Juan, ¿verdad? Cuando Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él para ir a la aldea de los samaritanos para hacerles preparativos, sin embargo no los recibieron, ¿verdad? Y Jacobo y Juan entonces le dijeron a Jesús: vamos a mandar, ¿verdad?, que los consuma fuego del cielo. Y Jesús les dice: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. También los judíos aborrecían a los romanos. ¿Saben por qué? Porque ellos los habían conquistado su tierra, y además les exigían impuestos altos. Por eso los aborrecían. La raza de los israelitas, judíos, aborrecían a todas las razas del mundo. Entonces, ¿cómo podríamos conciliar esta enseñanza de Jesús, de amar a los enemigos, con toda la serie de maldiciones que pronunció contra los fariseos? El amor de Dios no está reñido con su justicia, ¿verdad? Uno de los atributos es de que Dios es amor, pero también Dios es justo. Y por eso en el Antiguo Testamento podemos ver tanto el amor de Dios como su juicio. No solamente es el amor, sino el juicio contra las naciones pecadoras, porque Él hizo al hombre para adorarlo a Él y no a los ídolos. En Mateo capítulo 5, versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto lo vemos en el buen samaritano, ¿verdad? Un doctor de la ley, ¿verdad?, le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces, él había guardado ciertos mandamientos y había preguntado: ¿pero quién es mi prójimo, Señor? Y Jesús le da esta parábola del buen samaritano, donde le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron y además lo hirieron. Y dice que descendió un sacerdote por el camino, y dice que vio a ese hombre que habían golpeado, que habían herido, esos ladrones, y dice que pasó por alto. Él no le interesó haber herido a ese sacerdote, y dice que dejándolo, aún estando él medio muerto, ni siquiera se acercó y pasó de largo. De igual manera fue con el levita. El levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. No hizo caso, no le ayudó a ese prójimo, a ese hombre que estaba ahí herido. Sin embargo, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y se acercó y le vendó también, nos dice las escrituras, le vendó sus heridas, le echó aceite, le echó vino, lo llevó al mesón, lo cuidó y luego todavía le da al mesonero ahí 2 denarios, y se los dio. ¿Para qué? Para que si le hacía alguna cosa algo faltante, ahí él tomara ese dinero para cubrir esos gastos. Y luego todavía le dice: y si te debo algo, te lo pagaré cuando yo regrese. Entonces vemos el cuidado que tuvo este samaritano con ese hombre que ni siquiera conocía, ¿verdad? Y entonces Jesús le dijo que el que había hecho esa misericordia, ¿verdad?, era el buen samaritano y no el sacerdote ni el levita. Y le dice: ve y haz tú lo mismo. Y eso es lo que Jesús nos dice hoy a nosotros, que hagamos misericordia.
Entonces, la intención verdadera de todos los mandatos de Dios es fomentar el amor hacia quién, hacia nuestro prójimo. Y este amor de Dios es un amor ágape, que ama a pesar de todo. Dios puede amar con amor ágape incluso cuando el mundo no le corresponde. Y lo vemos como Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y entonces este tipo de amor es el resultado de un fruto del Espíritu Santo y es la única persona que puede producir en nosotros este amor sobrenatural. No es un amor natural, es un amor sobrenatural, porque el amor agape es un amor que ama incondicionalmente como amó Cristo a la iglesia. Entonces nos dice y nos ilustra esos tres ejemplos Jesús: bendecid a los que os maldicen, o sea, hablad bien de estas personas aunque digan mal de nosotros. Haced el bien a los que os aborrecen, también dice, devolviendo bien por mal, no mal por mal, sino tú vas a devolver bien a aquel que te ha hecho mal. Y orad por los que os ultrajan. ¿Qué es ultrajar? Es aquellos que te insultan, aquellos que te ofenden, aquellos que te persiguen. Debes de orar por ellos, porque ellos necesitan tu oración. Y no debemos de almacenar resentimientos. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que la Biblia condena el odio hacia los demás? Pues Dios dice que debemos aborrecer el mal. En el Salmo 97:10 nos dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Dios dice claramente que debemos aborrecer la maldad y el mal. No debemos aborrecer a la gente malvada. Debemos aborrecer el mal en sí. Y hay una gran diferencia. En Éxodo 23:4 dice la escritura, Moisés mandó, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Fíjense cómo estas enseñanzas vienen desde el Antiguo Testamento. Dice que si tú encuentras algo, en este caso está poniendo el ejemplo de un buey de tu enemigo, dice, o un asno extraviado, vuelve a llevárselo. No dice como es tu enemigo, pues ya no se lo lleves o déjalo que él se las arregle. No, dice ve tú y llévaselo. Él no dijo que nos debemos de apropiar del buey o del asno de tu enemigo. Y en Éxodo 23:5 dice, si vieres el asno del que te aborrece, caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. Está claro que el Antiguo Testamento les instruyó que debían ayudar a su enemigo y hacer el bien. Estas eran instrucciones detalladas de cómo hacer el bien a tu enemigo. Igualmente en Romanos capítulo 12 versículos 17, 18 y 19 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No solo con tu hermano, sino él agregó, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que Dios no quiere que nos venguemos de nuestros enemigos. Él dice, yo me encargaré de ellos. Tú mantén tu corazón en el lugar debido. Y en Romanos 12:20 nos dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Y sigamos leyendo en Mateo 5:45, nos dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué debes entonces amar a tu enemigo? Debes entender el razonamiento de Jesús. La razón es para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si hay algo que muestra que somos como nuestro Padre en el cielo y como nuestro Señor Jesucristo, entonces es el ser conformados a la imagen de Cristo al obedecer este mandato de amar a nuestro prójimo. Jesús enseñó, ¿verdad? Muy claro, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Así es como el Señor te trata a ti y me trata a mí. Él es misericordioso y nos ama. Él nos enseñó porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y nos dice, no dice porque de tal manera amó Dios a los que lo amarían, ¿verdad? Dice a todos, Él amó a los pecadores. Dios amó al mundo entero. Y en el versículo
45 dice que Él hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. La palabra de Dios muestra ahí su amor y su gracia, aún para aquellos que lo odian, aquellos que lo rechazan, aún ahí vemos el amor de Dios. Pero sabemos que también, ¿verdad?, va a llegar el día del juicio, en donde aquellos que lo aborrecieron, en aquellos que lo rechazaron, también va a haber juicio, porque Dios es un Dios de justicia. En Mateo capítulo 5 y 47, capítulo 5 versículo 46 y 47 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Esta segunda razón es por la que debemos amar a nuestros enemigos, es porque eso revela que estamos haciendo más que los fariseos. ¿No? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Observa que Jesús declaró que hasta los no creyentes aman a aquellos que los aman solamente y no aman a aquellos, ¿verdad?, que son sus enemigos. Y el versículo 48 de Mateo 5 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y perfectos, hermanos, significa ser completos, maduros, no ser perfectos en la palabra absoluta, porque no hay una persona perfecta en este mundo. ¿Sí? Está poniendo aquí como énfasis que seamos maduros. Y Jesús se refiere a un creyente maduro y siendo así puede amar a su enemigo. Por tanto, el Señor espera que maduremos en esta área del trabajo, del trato con las demás personas y no odiarlas. Recordemos en Job, capítulo 1, dice, capítulo 1, versículo 1 de Job, Job era un hombre perfecto o intachable. Dios declaró, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí podemos ver que Job carecía de pecado, ¿sí o no? Sí. No carecía de pecado, también era pecador. Es de pensar que entonces, al final del libro, el Señor reprende a Job por sus palabras insensatas, era un hombre imperfecto, aunque cuando él dijo que era perfecto, se refería a un hombre maduro. Así que Job no carecía de pecado, esto está claro, pero sí era un hombre maduro. ¿Por qué? Porque aborrecía el mal, porque se apartaba de lo malo, porque llevaba una vida recta. Entonces, los tiempos verbales de Mateo 5:48 son muy importantes. Cuando Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, usó el tiempo futuro. Esto significa que un día alcanzaremos la madurez total cuando estemos con Él, cuando seamos transformados a su imagen y semejanza. Y cuando Jesús dijo, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, las palabras es perfecto con relación al Padre, se encuentran en el tiempo presente. Entonces, ¿por qué usó tiempos verbales diferentes? Jesús, Él sabe que somos nosotros imperfectos y sabe que fallaremos, pero también sabe lo que seremos en el futuro. Llegará el día en que alcanzaremos la plenitud de madurez. Él usó el futuro del verbo porque sabe que el alcanzar la madurez es un proceso. Y el Padre es perfecto y amoroso continuamente. En el futuro, nosotros nos convertiremos a la semejanza e imagen de Él totalmente. Vamos a orar. Padre, te agradecemos mucho por tu misericordia. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar para que pueda experimentar tu gracia y misericordia. Te ruego que me ayudes a amar a la persona que me ha herido y me ha ofendido. Te pido que me libres del poder del resentimiento, de la amargura, del odio. Transforma mi corazón. Hazme un ejemplo verdadero de lo que significa ser un hijo o hija de nuestro Padre que está en el cielo. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nos vemos la próxima cápsula, amados hermanos. Dios les bendiga.